Fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa. Era denominado en la RDA, Muro de Protección Antifascista, o para los compas Antifascister Schutzwall, y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como Muro de la Vergüenza. El muro estaba constituido por dos bloques, el oriental y el occidental. El objetivo principal del muro fue detener el traslado masivo de ciudadanos del este hacia la República Federal Alemana. En 1949 los tres sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse la República Federal Alemana o RFA, y el sector oriental, o sea el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las zonas de la ciudad. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban la parte oeste, aislándola de la RDA. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y enclave de Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. ¿Qué es la Guerra Fría? Pronto haré un video sobre eso. Varias personas que intentaban cruzar el muro perecieron, ya que esa zona estaba muy vigilada y los guardias que la cuidaban no dudaban en machetear a cualquiera que intentara pasar. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro, pero según la Fiscalía de Berlín fueron más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas, y alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras cruzaban de ilegales. Y nos remontamos al año 1949. Las tres zonas occidentales de ocupación se convirtieron en la República Federal de Alemania, RFA. Y empezaron en ambos lados los trabajos de reconstrucción y protección de las fronteras. Mediante la formación de los estados se llevó a cabo la separación política entre la RDA y la RFA. Se desplegaron por primera vez policías y soldados fronterizos y más tarde se construyeron barreras. Berlín se dividió en 4 sectores desmilitarizados, a excepción de las Fuerzas Armadas de Francia, de Gran Bretaña y de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de América, en sus zonas respectivas e independientes de ambos estados alemanes, aunque en la práctica esta consideración tenía poca importancia. Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federado de la RFA, contando por ejemplo con representantes en el Parlamento Bundestag. Berlín Oriental fue declarado la capital de la RDA, como lo fue Berlín antes de la guerra. Con la intensificación de la Guerra Fría, las fronteras pasarían con el tiempo de ser una separación entre las dos partes alemanas a ser parte de la frontera entre la Comunidad Económica Europea, o sea, la antecesora de la Unión Europea, y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia, y también entre las dos ideologías políticas y los dos bloques económico-culturales que se enfrentaban en la Guerra Fría. Desde la fundación de la RDA se incrementó la emigración. ¿Migración? No. En dirección a la RFA a partir de 1952. Las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. O sea, una malla, pues. Se creó una zona de 5 kilómetros a los que solo podía entrarse con un permiso especial para residentes. Cerca de la frontera había otros 500 metros de zona prohibida y en la misma frontera una barrera de 10 metros. El 4 de agosto de 1961 fue decretado por la magistratura de Berlín que los fronterizos fueran registrados y pagaran alquiler en marcos de la RFA, ya que antes de la construcción del muro la Policía Popular de Berlín Oriental controlaba las calles y los medios de transporte.
que llevaban a la parte oeste a los llamados fugitivos de la República, sospechosos y contrabandistas. Además, muchos berlineses occidentales y orientales se trasladaban en Berlín Occidental, compraban en el mercado negro con una ventajosa tasa de intercambio para el marco de Alemania del Este. O sea, marco de Alemania del Este, que era la unidad monetaria en aquellos tiempos, o sea, el varo. El plan de construcción del muro de Berlín fue un secreto del Estado de la administración de la RDA. El muro fue erigido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de Volkspolizei, o sea, la policía, y de soldados del Ejército Popular Nacional. El 11 de agosto, la Cámara Popular, Parlamento de la RDA, aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros de la RDA a tomar las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la RDA decidió el 12 de agosto emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro. El sábado 12 de agosto, el BND recibió la siguiente información. El 11 de agosto de 1961 ha tenido lugar a una conferencia entre el secretario del Partido Comunista y otros altos funcionarios del partido. Se declaró la situación del constante incremento de flujo de refugiados hace necesario el acordamiento de los sectores oeste de Berlín y de la zona soviética de ocupación militar. Sovkechi Pesantugosin. En los próximos días no se especificó un día exacto y dentro de 2 semanas como estaba planeado. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero, quedando el 13 de agosto sin construir una pequeña parte. Fuertemente vigilada por la policía socialista, empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste, soldados del Ejército Popular Nacional, 5.000 miembros de la policía fronteriza, chíngate esa, y 5.000 miembros de la policía popular, 4.500 miembros de las brigadas, tropas soviéticas se apostaron para un eventual combate en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que comunicaban a ambos lados de Berlín fueron detenidos. Sin embargo, las líneas del ferrocarril elevado y subterráneo de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín siguieron funcionando, aunque sin detenerse en las estaciones orientales. Quedaron como estaciones fantasma. Solo una de las líneas afectadas de la estación Friedrichsruhe permaneció en servicio, aunque bajo estrictos controles. El gobierno de la RDA alegó que un muro de protección antifascista, cuyo objetivo era impedir las agresiones occidentales, y que la construcción del muro era consecuencia de la política alemana federal y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, decían desde la Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si Berlín Occidental no fuera una espina en el costado de la RDA. Desde el 1 de junio de 1962 se podía entrar a la RDA desde Berlín Oeste. Tras largas negociaciones, un acuerdo de 1963 permitió que más de 100.000 berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado oeste durante la festividad de fin de año. La RDA acordó simplificar los trámites necesarios para los permisos de viaje. La RDA denominaba el muro, así como a las fronteras que separaban de la RFA, muros de protección antifascista que protegían a la RDA contra la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, las ventas y la agresión de los occidentales. En realidad el muro sirvió para evitar que la gente escapase de la Alemania socialista a la Alemania occidental, pues en sentido inverso nadie intentaba asaltar el muro. El muro medía más de 120 kilómetros, la construcción inicial fue mejorada con regularidad. El muro, o sea el muro de la cuarta generación, que empezó a construirse en 1975, era de hormigón armado. Tenía una altura de 3,6 metros y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud
Su costo fue de más de 16.156 millones de marcos de la Alemania Oriental. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkeres. Se contabilizaron unas 5.000 fugas a Occidente, personas fallecieron por disparos al intentar cruzarlo. Otras resultaron heridas, varias se fugaron a través de un túnel de 145 metros que habían cavado por los occidentales en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. Un intento fallido de los más destacados fue el de Peter Fetcher, quien intentó cruzarlo junto con Helmut Kulbeck, quien sí lo logró, pero Fetcher fue tiroteado agonizando, desangrándose a la vista de todos los medios occidentales. El 17 de agosto de 1962 existe la teoría de que la letra de la canción Libre, o sea, Libre de Libertad, está inspirada en la historia de Peter Fetcher. El autor de la canción, José Luis Armenteros, descartó de plano la relación con Fetcher, asumiendo que fue por la dictadura de Francisco Franco que la escribió, y que cuando supo lo de Fetcher, pensó: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! todo era tristeza en ese entonces en Alemania, pero no todo estaba perdido, porque el 10 de noviembre de 1989 ocurrió un suceso que cambiaría todo. Fin.